Bueno, vamos a intentar empezar. eh, Vamos a confirmar que toda la transmisión está funcionando correctamente, así es que vamos a dar unos minutos para confirmar eso y vamos a empezar con la predicación de esta mañana. Buenos días, hermanos y hermanas. Es un placer poder empezar, ya que luego de tener una clase como la que acabamos de tener con Fernando, tenemos la oportunidad de poder continuar con las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros en este día. Para nosotros es muy importante seguir afirmando la presencia de la iglesia en medio de la comunidad. Vivimos tiempos que son realmente diferentes, históricos, y que todos hemos sido partícipes de un modelo de vida muy diferente en los últimos días, y precisamente esta es la oportunidad que la iglesia ha tenido de poder demostrar que ante la adversidad tenemos muchísimas formas de poder seguir llevando la palabra, no solo para nosotros, para seguirnos alimentando y creciendo en el Evangelio, sino para muchas otras personas que tienen la oportunidad de escuchar a través de estos medios digitales. Y aún el alcance de la predicación de la palabra de Dios es un alcance que va día a día creciendo, y más personas van escuchando, más personas se van incorporando a esto. Y por eso creo que el Señor nos ha bendecido de manera importante, de una manera preciosa en estos días, porque nos ha dado esa oportunidad de llegar a más personas de manera diferente. Esta mañana vamos a tener la oportunidad de reflexionar respecto de algo que en estos tiempos precisamente es esencial, y tiene que ver con la esperanza. ¿Qué sabemos de la esperanza? ¿Qué entendemos de la esperanza? ¿Cómo juega un papel la esperanza en medio de tiempos como los que estamos viviendo? Es precisamente algo de lo que vamos a empezar a revisar en esta reflexión. Vamos a aprender todos juntos respecto de que la esperanza en medio de tiempos difíciles para nosotros siempre tiene que estar en Dios, tiene que estar en Jesús, tiene que estar en nuestro Salvador, porque es el único que sustenta y se mantiene en medio de todas las diferentes situaciones de la vida, y que es el que prevalece. Por eso, ¿qué será la esperanza para las personas? En realidad, la esperanza es un concepto que es muy interesante, porque es un concepto que habla de cosas que ninguna cultura puede obviar, ninguna persona puede obviar. Todas las personas, si son cristianos o no son cristianos, tienen que entender un poco el concepto de la esperanza. ¿Por qué sucede? ¿Cuándo se da? ¿En qué condiciones la tenemos o la perdemos? La realidad es que es parte de nuestra vida natural, porque todos los días de una u otra manera tenemos el concepto de esperanza ahí en la mesa. Puede ser que tengamos la esperanza de que algo suceda, que varíe las situaciones o las situaciones adversas que estamos viviendo. Puede ser que tengamos la esperanza de que algún hijo que tiene algún padecimiento o algún problema pueda venir, regresar y sobrepasar aquel padecimiento o aquel problema. Puede ser que en algún momento alguien, y en otros momentos o en otros países en los que algún miembro de la familia tiene que ir a algo como la guerra o algo por el estilo, la familia espera que llegue un momento en que este miembro de la familia regrese y regrese con vida. Y eso tiene una esperanza también implícita en ese concepto que se siente. Cuando una persona está enferma, por ejemplo, tiene la esperanza de que cuando venga el doctor y le dé su diagnóstico, sea un diagnóstico bueno y no sea un diagnóstico malo.
Cuando le dan un análisis y el diagnóstico es malo y le dicen que con un tratamiento puede sobrepasar aquella enfermedad, entonces se establece la esperanza de que el tratamiento me puede ayudar a sacar adelante aquella situación en la que esta enfermedad me tiene. Por eso la esperanza en realidad es algo que es parte del ser humano. Dicen que el ser humano o la raza humana puede vivir sin muchas cosas. Puede vivir sin posesiones importantes, puede vivir sin vivienda, puede subsistir aún con muy poca comida, pero no puede subsistir sin esperanza. Porque la esperanza precisamente es la que hace que tengamos siempre presente de que las condiciones van a cambiar. Es pensar de que siempre va a haber un mañana mejor a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Nos capacita a dar un último esfuerzo, un siguiente esfuerzo, una siguiente milla para llegar al objetivo al que no hemos llegado, pero que sin embargo tenemos la oportunidad de llegar. En alguna oportunidad anterior les había mostrado o les había hecho una referencia a una pintura. Es una pintura muy importante que está en la Galería Tate de Londres. Y esta pintura precisamente se llama Hope, que significa esperanza. En esta oportunidad quería mostrarles, porque en algún momento hice referencia a ella, mas no se las mostré, pero quería mostrarles para que entiendan la figura que esta pintura representa. Si ven la figura, tenemos a una mujer que está abatida, tiene los ojos tapados, está cansada, las circunstancias a su alrededor se ven oscuras, pero tiene un instrumento en sus manos. Este instrumento es una especie de lira o arpa, que es un instrumento de cuerdas, que tiene muchas y varias cuerdas. Sin embargo, en la pintura solamente tiene una cuerda que le queda. Todas las cuerdas se han reventado. Y hay una única cuerda que queda y la mujer está atentamente con su oído escuchando armónicamente lo que esa única cuerda sigue emitiendo como sonido. Si vemos más ampliamente la misma pintura, vemos que debajo de ella está el mundo. Esta esfera representa al mundo completo y el color que es como lúgubre, que es rojo, representa la adversidad, las diferentes situaciones que el mundo presenta que no son para nada alentadoras. Pero lo importante de esta pintura, desde el punto de vista de lo que nos comunica, es que esta mujer que está ahí y esa cuerda que está en esa lira representan que no importa cuán complicadas estén todas las situaciones a nuestro alrededor, siempre hay algo que me motiva a que la situación va a cambiar. Y esa cuerda representa esa esperanza, esa armonía que no se tiene en medio de la situación, pero que va a llegar. Esa esperanza la tenemos que tener todos. Es la esperanza que tiene cualquier persona en muchas cosas que pueden ser cotidianas. Los seguidores de un club tienen muchas esperanzas diferentes. Si usted es seguidor del Cartaginés, que está en este cuadro, pues tendrá la esperanza de que algún día queden campeones. Todavía los cartagineses, conozco muchos, tienen esa esperanza. Si usted es seguidor del Club Sport Herediano, pues tendrá la esperanza de que alcancen a Saprissa en los campeonatos que tienen y a la Alajuela, que ya lo alcanzaron. Si usted es seguidor del Alajuelense, usted está esperando que llegue la 30 y que en algún momento va a llegar. Y si es seguidor del Saprissa, todavía sigue esperando que llegue la 35 porque no ha llegado aún. El hecho de que tengamos siempre, de alguna manera, esperanza en que algo va a suceder, representa una motivación para lo que hacemos en el hoy. Es algo que continuamente nos tiene vivos y de alguna manera levanta nuestro ánimo para poder hacerlo. Las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación que es complicada. Normalmente la gente justo en los momentos de angustia y de dolor es que tienden a aferrarse a una esperanza para que aquella situación pueda cambiar, para que las condiciones que se presentan cambien. Inclusive la esperanza permite que las personas no entren en depresión, sino que contrariamente se aferren a la idea de que las cosas pronto mejorarán.
Cuando se pierde la esperanza, resulta difícil alcanzar y superar las situaciones que la vida en su ardua batalla nos presenta, porque está llena de obstáculos, llenas de cosas que no van a ser fáciles que surjamos, que crezcamos, que permanezcamos. Pero si siempre hay esperanza de que vamos a sobrepasar aquellos obstáculos, eso es lo que nos mantiene vivos y en constante evolución. ¿Qué es la esperanza en la Biblia? Vamos a tener algunos versículos en los cuales vamos a ver qué es lo que representa. Y el primero está en Hebreos 6:19, donde dice: esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. O sea que la esperanza es un ancla del alma y dice que es segura y firme, según Hebreos 6:19. La otra referencia es que la esperanza es buena, es importante, y en 2 Tesalonicenses 2:16 dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo y una esperanza maravillosa. Es buena. Y además de que es el ancla del alma, de que es buena, también es viva. Dice Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces también la esperanza es viva y es precisamente obtenida a través de la resurrección de Jesús de los muertos. Lo otro es que la esperanza se convierte en una plena certeza de algo. Esa plena certeza, según Hebreos 6:18, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es precisamente por eso entonces que la esperanza nos lleva a vivir bien cuando hay momentos drásticos, a sobrepasarlos. Nos ayuda a que las cosas que están ahí y que a cualquiera podrían derrotar y hacerlo caer, que nos mantengan. La esperanza se menciona muchísimo en la Biblia. En la Biblia precisamente más de 100 veces aparece la palabra esperanza. No obstante, hay un detalle interesante. Aparece más de 100 veces, pero no se da como una capacidad personal individual de alguien, sino que siempre la esperanza es algo que está ligado a nuestra relación con Dios. Es algo que está ligado en toda la historia del pueblo con su Dios, de los transformados con Jesucristo su Salvador. Y lo que debe representar para nosotros también, que es que Jesús es nuestro Salvador y en consecuencia vamos a tener siempre la certeza de que las cosas siempre van a ir para bien, porque Él tiene un lugar guardado para nosotros. Dice Primera de Corintios 3:13, un pasaje muy bonito, muy conocido. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de los 3 es el amor. Y el amor es lo que sostiene todo. Pero vean qué interesante que el amor es el que sostiene todo, pero de esos 3 elementos vitales que se mencionan en Primera de Corintios, se habla precisamente de la esperanza como uno de ellos. La otra es la fe. Y de alguna manera todos están ligados. Es algo muy importante. En la mayoría de los idiomas, la palabra esperanza existe. Esto es interesante. Si se ven todas las culturas y todos los idiomas, todos tienen una palabra para esperanza. ¿Qué significa eso? Que realmente es algo que trasciende las fronteras, trasciende las culturas, trasciende todas las cosas, porque, como indiqué al principio, es un factor esencial para la vida. ¿Cómo es que hay cosas que atentan contra la esperanza de nosotros en el día a día? Bueno, sí las hay. Las hay porque tenemos problemas en la familia y tal vez decimos, este problema no tiene solución. Tal vez tenemos problemas en el trabajo y en medio de una pandemia, usted dice, me rebajaron el salario, ahora no sé cómo voy a pagar mis cuentas, perdí mi trabajo y quién me va a contratar cuando más bien la gente está despidiendo más.
Entonces son cosas que son difíciles y son cotidianas. Algunos pueden decir, estoy harto de estar en la casa. Quiero regresar a la normalidad. Bueno, ¿qué es lo que nos sostiene para saber que eso va a volver a suceder? ¿O será que nos morimos pensando y sufriendo por las condiciones presentes en las que estamos? ¿O no estamos sufriendo lo presente, sino teniendo la certeza de lo porvenir que tiene el Señor para nosotros? De las enseñanzas que a través de esto están planteadas para que todos seamos. En nosotros como cristianos hay uno que es mayor. Y eso tiene que ser una certeza para el cristiano. Nosotros estamos en otra condición. Hay uno que es mayor que todos los demás y nuestra esperanza está en Él, que es el Señor. Y quiero leer el Salmo 62, que tiene un hermoso mensaje respecto de eso. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, mi roca, donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Qué hermoso que un cristiano pueda leer este salmo y creerlo, tener la certeza de que es el Señor, Dios, quien nos sostiene. Si nos vamos a la experiencia del pueblo de Israel, vamos a tomarla como ejemplo para tratar de catapultar un poco este concepto que estamos hablando. ¿Cuál era la esperanza de Israel? ¿Cuál era la situación que vivió Israel? Lo cierto es que Israel vivió en cautiverio muchos años. Vamos a hablar un poco de eso. Pero todos sabemos que Israel en algún momento cayó en cautiverio. Pero ¿cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Qué fue en realidad lo que pasó? La realidad es que el profeta Jeremías, en medio de toda esta situación, profetizó alrededor del año 600 antes de Cristo todo este tiempo de exilio. Y profetizó precisamente que iban a haber 70 años de exilio. Ahora, ¿por qué fue que se dio eso? Porque simplemente a Dios se le ocurrió. Pues no. Lo que había pasado es que el pueblo había olvidado a Jehová. En los actos se habían olvidado de aquel Dios que les sacó de Egipto, aquel Dios que les creó, aquel Dios que les respaldó en medio de la adversidad siempre. Y sin embargo, no se acordaban de eso. Entonces el profeta Jeremías precisamente profetizó que eso es lo que iba a ser. Si nos recordamos, el reino de Israel era un reino prominente y llegó a ser grandioso. Y por eso, si hablamos de Saúl, si hablamos de David, si hablamos de Salomón, estamos hablando de un reino prominente. Pero por más prominente que fue, luego de Salomón, ¿qué pasó? Bueno, salió su hijo Roboam y no precisamente siguió lo que Dios quería. Salió otro líder, Jeroboam, que tenía también sus propios intereses que no se cumplieron de cara al reino. El reino se divide y cada uno de los reinos tuvo 20 reyes. El reino del sur, con capital en Jerusalén, Judá. El reino del norte, Israel, con capital en Samaria. Todo el reino del norte, todos los reyes, nadie siguió lo que Jehová indicaba. Fueron malos reyes que simplemente buscaban sus propias conveniencias. Había un sincretismo religioso y había perdido totalmente la identidad del pueblo porque no seguían lo que Dios decía. Empezaron a adorar a otros dioses y tener otro tipo de ritos. En el reino del sur, tampoco es que les fue tan bien, porque si bien hubo algunos pocos reyes que hicieron lo bueno y lo recto delante de Dios, la mayoría no lo hicieron. En medio de toda esta situación, el pueblo recibe su castigo. Y entonces caen dominados por otros pueblos. Israel alrededor del 721 a.C., cuando el imperio asirio conquistó Samaria. Luego pasó tiempo y también al reino del sur, a Judá, le pasó lo mismo.
en el 610 aproximadamente antes de Cristo, donde Babilonia también tomó un control sobre Judá. Durante todo ese tiempo, ¿por qué esto es importante? Porque durante todo ese tiempo había gente del pueblo que conservaba su fe en Jehová. Eran ellos los que, a pesar de todas estas situaciones y el malestar de Dios con sus reyes y el devenir de todo el pueblo, estaban ahí y recibieron también con la profecía una promesa, y es que efectivamente iba a terminar. Ahora, ¿por qué importa eso? ¿Por qué será importante que podamos decir que este evento de los 70 años nos dice algo con respecto a la esperanza? Bueno, lo cierto es que sí, hubo una gran importancia en este hecho. Y el hecho es que, a pesar de que no se ponen de acuerdo los teólogos de qué periodo a qué periodo fueron los 70 años, lo cierto es que fueron 70. Algunos lo cuadran un poquito antes, otros lo cuadran un poquito después, pero se cumplen los 70 años. Mientras tanto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el pueblo? ¿Qué sucedía con la gente? Y voy a leerlo porque es interesantísimo. Piense si se parece a algo de lo que usted está viviendo. Este evento es importante porque marca un hito en la historia de la redención. Israel pasó de ser una nación teocrática a un reino espiritual disperso y unido por la fe. Durante esos 70 años ya no había templo, no había sacrificios expiatorios, no había sacerdotes. Cada judío debía ser fiel al Señor y guardar la fe en medio de una sociedad secular divorciada de las leyes ceremoniales y espirituales de Israel. De ahí surgieron las sinagogas, las cuales eran lugares de reunión donde los creyentes judíos leían la ley de Moisés, meditaban y oraban, cantaban al Señor y clamaban por justicia. Durante el exilio vemos un prototipo de una iglesia invisible y dispersa que al mismo tiempo está unida por una fe común en el Mesías. ¿Se parece algo en lo que estamos viviendo? ¿Hace cuánto no nos reunimos y nos vemos en la iglesia y nos damos la oportunidad de poder abrazarnos, mirarnos, cantar juntos, aprender juntos? Ya es un buen rato. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha caído la palabra? ¿Se ha caído nuestra fe? No ha pasado eso. Porque ahora cada uno de nosotros es cuando tiene que demostrar cómo es que vive su fe de manera individual, de manera familiar. Es el momento en que, sin tener que estarnos yendo al templo para reunirnos porque no podemos, nuestra fe prevalezca. Y que por eso todos estos momentos, estas oportunidades de compartir en vivo de las enseñanzas, la oración, las clases de escuela dominical, ha sido una oportunidad hermosa para que la iglesia demuestre que el Señor Jesús está por encima de todo y que el mensaje de la palabra siempre va a prevalecer, no importa las circunstancias, no importa la situación. Los israelitas del exilio vivían en una iglesia que era invisible, dispersa, pero se reunían para orar, se reunían para cantar y tenían la esperanza de que iban a regresar, de que eso iba a pasar. Nuestro llamado como creyentes precisamente es que hoy en estas circunstancias seamos igual. Estamos cada uno en nuestra casa, pero que sigamos leyendo la Biblia, que sigamos orando, que sigamos participando de las cosas que se hacen para que todos juntos crezcamos, para que todos juntos vayamos adelante y no desfallezcamos y empecemos a pensar que esta crisis nos va a matar, que esta crisis nos va a derrotar. Contrariamente, seguir firmes en la fe, porque nuestra esperanza está en Jesús. Nuestro corazón nunca debe desfallecer. Dios está en control. Él actúa soberanamente. Hace lo que Él quiere, con quien quiere, cuando quiere, porque Él reina. Eso es la soberanía de Dios. Y esto no siempre es fácil de asimilar, porque tenemos muchas situaciones para enfrentar eso. La esperanza es aquello que nos sostiene de que vamos a sobrepasar la situación. No significa que no va a haber dolor.
No significa que no va a ser difícil. No significa que simplemente todo va a pasar sin nada. Significa que a pesar del dolor, a pesar de lo difícil, a pesar de las situaciones, vamos a llegar a darnos un abrazo nuevamente. Como aquel hijo que está descarriado, que está en problemas, que se va de la casa, pero que hay una esperanza de que va a regresar, de que va a regresar y lo vamos a abrazar, de que finalmente la vida va a tener lecciones, va a aprender, pero la enseñanza, la convicción, la fe de que Jesucristo le sostiene, aún en medio de la adversidad, no se va a borrar. Y aún con el dolor y con las situaciones, los errores y las consecuencias de los mismos que pudiera llegar a tener, la esperanza le va a mantener vivo y va a salir adelante a pesar de la situación. ¿Cuántas gentes han salido adelante de situaciones dificilísimas? Tanto si nos ponemos a pensar, amigos, amigas, gente cercana que la vida le ha dado golpes duros y la gran mayoría se los han buscado ellos mismos. Pero independientemente de que lo haya buscado más o menos, o que simplemente haya sido víctima de una situación que le causa dolor, ¿qué es lo que lo sostiene vivos? ¿Qué es lo que hace que sienta que tiene que levantarse de eso y seguir caminando y buscar ser una mejor persona cada día? La esperanza. La esperanza de que las cosas van a cambiar y van a ser mejores. El Señor es nuestra esperanza. Él tiene el poder para que todas las cosas cambien. Pero ¿cómo podemos obtener la gracia a través del Señor? Un par de cosas importantes. Lo primero es que la gracia de Dios provee todo lo que podemos esperar. No es porque seamos muy buenos, no es porque no cometamos errores, no es porque tengamos dotes o habilidades muy especiales, es porque Dios, por su gracia, decidió, le plació darnos la salvación, darnos un camino, hacernos sus hijos. Es por eso que puedes tener esperanza. Lo otro es que la esperanza se obtiene también a través del conocimiento. Tenemos que entender a Dios, tenemos que conocer lo que Él hace, lo que Él quiere de nosotros. Y para eso tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Ahí vamos a saber y entender qué es lo que Él espera de nosotros. Y entonces dirigir nuestras vidas por ese camino que Él quiere que nosotros transitemos. Una vez que adquiere la esperanza, ¿qué hace la esperanza en un creyente? ¿Qué es lo que la esperanza hace en un creyente? ¿Será que esa esperanza puede hacerle cambiar su forma de ver las cosas? Pues sí, claro que sí. La esperanza en un creyente le ayuda a vencer las dificultades. La esperanza en un creyente hace que sepa que algo bueno va a venir. Así como el agricultor viene y en la siembra pone todas las semillas, siembra todo su terreno, con la esperanza de que un tiempo después va a tener una cosecha. Él sabe que la va a tener. Esa es la esperanza. Es lo que impulsa a cualquier persona a motivarse cada día porque algo viene de frente. Los deportistas trabajan duro, entrenan duro, tienen que sufrir muchas veces sus entrenamientos duros y retadores. Y la razón es que tienen la esperanza de que un galardón, de que una satisfacción, de que un logro viene. Y va a venir por medio de ese esfuerzo. Nosotros como creyentes tenemos que tener la certeza de que Dios tiene algo para nosotros bueno, de que tiene algo maravilloso que nos está esperando, pero tenemos que ser hijos de Él y cumplir conforme Él indica. La esperanza que sostiene a una persona le impulsa a comunicarla con los demás. Si usted es una persona que tiene esperanza y se arrima a otra persona que está con la cabeza caída por la situación, por los diferentes problemas que tenga, usted le puede comunicar un mensaje diferente, comunicar un mensaje en el que sabe que las cosas van a cambiar y que van a mejorar y que entonces sea de testimonio para esa persona. La esperanza que nos sostiene, de alguna manera, también promulga unidad
entre nosotros. Dice Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. O sea que esa misma esperanza también es la que nos mantiene unidos entre nosotros. El mantenernos unidos también nos da felicidad, porque aunque hay sufrimiento, siempre debe haber gozo. Porque el gozo no está asociado a que todas las cosas están maravillosas. El gozo está asociado a alimentar nuestra alma de la certeza de la bendición, de la maravilla de la salvación de Jesucristo. Y eso nos tiene que dar gozo. Gozo aún en medio de la dificultad. Gozo aún en medio de la tormenta. ¿Estamos viviendo una tormenta? Claro que sí. Y a algunos les puede pegar más directa o menos directamente. No es lo mismo ver los casos del virus que se van agregando en el país o en otros países y uno dice qué terrible esta situación, a que por alguna razón alguno de nosotros se enferme y tenga que sufrirla en carne propia. Sufrir tiempos difíciles con tu salud muy débil, debilitada, frágil y hasta en la posibilidad de perder la vida. No es lo mismo que usted diga que esto nos va a enseñar a todos a ser mejores personas y que de repente todo va a salir mejor después de esto. Claro que sí, no tengo duda, pero no es tan fácil que lo diga a quien al que se le murió un familiar. Porque si se llega a morir un familiar, ese dolor puede enturbiar toda la situación general que está pasando. Y es natural en el ser humano. Pero la esperanza es lo que tiene que sostenerlos. Mateo 5:12 dice, Cristo dijo a sus discípulos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Otro elemento que la esperanza produce precisamente es la paciencia. Difícil cosa de tener muchas veces. Pero cuando aguardamos con paciencia que algo llegue, también estamos alimentando la esperanza. ¿Qué significa? Que la verdad es que muchas personas impacientemente esperan que las cosas cambien de manera inmediata cuando ellos quieren. Pero ¿saben qué? Esto va a cambiar cuando sea el momento que cambie. No en el tiempo de nosotros. Será en el tiempo de Dios. El tiempo que sea el perfecto para que las cosas vuelvan a cambiar. La esperanza y la paciencia son inseparables. Mientras más esperanza tengamos, más pacientes somos. Quiere decir esto que nosotros tenemos que pensar en que en Jesucristo está la esperanza. Pero cada día que pasa, tenemos que fortalecerla y pacientemente esperar que el resultado va a venir. Y tener la certeza de que ese resultado va a llegar. ¿Cómo podemos tomar todos estos elementos y decir qué es lo que sucedió o qué sucede hoy? Lo que sucede hoy es que estamos viviendo una amenaza que no está en nuestro control. No está en tu control ni en el mío todo lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos una pequeña oportunidad de en nuestra casa, con las personas más cercanas, tratar de seguir las normas que nos dicen y con eso procurar mantenernos fuera del impacto más alto de esta crisis. Pero lo cierto es que la tenemos. Pero tenemos que tener la certeza de que Dios nos va a levantar y hacernos crecer por medio de esta experiencia, aun cuando la misma nos haya traído dolor, aun cuando la misma nos haya traído situaciones que no entendemos, pero aún en ese no entendimiento, que tengamos la certeza de que Dios está en control de todo lo que pasa. También esta experiencia nos dice que somos pequeños, de que nuestra fuerza no es suficiente. Y un virus como este de pronto saca de control a todo el mundo. Los más poderosos del mundo han caído de rodillas delante de esto. Y el mensaje de esto es muy interesante, porque el mensaje de esto es el que confirma la historia. Como mencioné, con Israel, grandes imperios se levantaron. El mismo Israel fue uno de ellos. Pero estuvo Babilonia, estuvo Roma, Persia. Pero así como grandes fueron, también terminaron cayendo. Porque no porque fueran grandes siempre iba a ser así. Pero muchas personas, y por eso tomamos de ejemplo al pueblo judío,
en medio de la mayor crisis, del cautiverio, de estar siendo dominados por otros pueblos, tener la certeza de que Dios les iba a sacar de ahí. Eso es la esperanza. Saber que siempre hay algo bueno que va a venir después. En una iglesia como la nuestra tenemos que tener la esperanza de que vamos a regresar, de que nos vamos a volver a ver y de que sí nos vamos a poder abrazar. Quizás no tan efusivamente como siempre fue, pero Dios nos va a volver a reunir. Y mientras tanto, ¿saben qué? Dios nos tiene reunidos. Hoy nos tiene reunidos. Todas las noches a las 9 nos tiene reunidos. Todos los domingos en la clase de las 9:30 nos tiene reunidos. Y cada día nos va a tener reunidos en tanto nuestro corazón esté pensando en Él y buscando ser mejores, buscándolo a Él en la oración y en todas las cosas que tenemos que hacer. Todos esperamos que nuestros hermanos sigamos todos fieles en medio de esta situación. Que podamos agilizar la solidaridad, de que podamos ayudarnos unos a otros, porque precisamente en eso consiste la familia de la fe. La esperanza que cada creyente debe tener de que Cristo tiene un lugar reservado para él o para ella. La esperanza nuestra tiene que ser una mirada puesta en el cielo, la que nos sostiene. Hoy, en medio de esta situación, necesitamos que la esperanza sea esa llama que nunca se apague en nosotros. Que cuando la adversidad venga, cuando perdamos el trabajo, cuando perdamos ingresos, cuando haya dolor por alguna situación de enfermedad o las otras situaciones de la vida que se mantienen, situaciones, problemas con los hijos, con la familia, con las diferentes personas que son allegadas, todo eso tenemos que seguirlo resolviendo en base a los criterios y las columnas vertebrales, los pilares de la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Mantengámonos firmes, aún en medio de la dificultad, porque Dios tiene algo grandioso para nosotros, para que todos crezcamos a través de la esperanza en el Hijo de Él, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición poder compartir este mensaje en esta mañana. Dios les bendiga.